En este video daré una breve explicación de qué es la psicofísica, parte de su metodología y conceptos. La psicofísica investiga la relación del organismo con su medio físico concreto y los juicios que forma el hombre acerca de estas percepciones. El problema central de la psicofísica es el de establecer las relaciones cuantitativas existentes entre la presentación del estímulo y la magnitud de la reacción por parte del organismo afectado. La psicofísica surgió con el fin de estudiar las relaciones entre lo físico y lo psíquico, introduciéndose de este modo la medición en psicología. Los precursores de esta metodología corresponden a Weber y Fichtner, y sin duda la obra fundacional de la psicofísica clásica es Elementos de la psicofísica, publicada por Fichtner en 1860. Weber es especialmente reconocido por sus experimentos relacionados al umbral de detección de estímulos. Investigó el umbral de detección dual o el nivel de separación necesarios para que un estímulo sea captado de forma fragmentada. En sus experimentos utilizaba un compás en la piel del sujeto y analizaba cuando notaba un único estímulo y cuando era capaz de discernir las dos puntas como estímulos separados. Las investigaciones de Weber han aportado los siguientes conceptos. Umbral absoluto inferior. Es la cantidad mínima de estímulo necesaria para generar una sensación. Umbral diferencial. Es la cantidad mínima de estímulo que hace sentir una diferencia entre dos estímulos en la sensación. Umbral absoluto superior. Es aquel donde ya no se aprecia una sensación o un aumento en el estímulo. Estos experimentos y conceptos fueron ampliados y profundizados por Fichtner, quien elaboraría la ley de Weber-Fichtner, en el que se estudia la diferencia necesaria para que noten cambios en la percepción de un estímulo. Fichtner encontró lo mismo que Weber, que conforme aumenta la magnitud del estímulo, se necesita un mayor incremento en la intensidad para producir una diferencia perceptible. La metodología que utilizó fue cuidadosamente sistematizada y se puede explicar a partir de lo que se ha denominado métodos psicofísicos para medir la sensibilidad diferencial. El método de los límites o método de las mínimas diferencias perceptibles o de los cambios mínimos. En este método hay comparaciones entre estímulos que varían. Estos pueden ser mayores o menores respecto al estímulo, parámetro que es fijo. El punto de este método es señalar en qué momento estos estímulos son diferentes. Un ejemplo puede ser como cuando estás escuchando música en una habitación y subes el audio gradualmente hasta que escuchas en la intensidad que te parece a ti conveniente o aceptable. El método de los estímulos constantes o método de casos correctos y equivocados. En este método se presenta al individuo un par de estímulos, uno parámetro y otro variable, donde la persona tiene que decir si es igual, mayor o menor al estímulo parámetro. La magnitud de los estímulos se presentan constantemente. Un ejemplo podría ser cuando al cargar una mochila o bolso con cierto peso y de momento agregas o quitas objetos de él modificando su peso y experimentas la variación de este. El método de ajuste o de error medio. En este se tiene la premisa de que las limitaciones o a la falta de sensibilidad de la persona genera los errores en cuanto a la medición de las diferencias. Por consiguiente, se le presenta un estímulo fijo a la persona y ésta ha de elegir
aquellos estímulos con magnitud diferente hasta encontrar aquellos que él crea son la misma magnitud del estímulo fijo. Un ejemplo sería al percibir un olor o aroma desconocido y tratar de adivinar qué es o a qué se parece comparándolo con otros olores o aromas. La psicofísica permitió el inicio del estudio cualitativo de aspectos psicológicos como las percepciones. A la larga, esta iniciativa permitiría que terminaran por gestarse la psicometría, lo que a su vez permitió la generación de escalas y metodologías que permiten medir aspectos mucho más cognitivos y abstractos a partir del desempeño en tareas vinculadas a dichos elementos. Algunas ramas que se han beneficiado de las aportaciones de la psicofísica son la psicología clínica, la laboral o la educativa.